Nació en La Plata el 16 de julio de 1937 y es el menor de los 4 hijos que tuvieron el comerciante Francisco Antonio Cianflone y la ama de casa María Josefa Scalise, ambos de ascendencia italiana. Realizó la primaria en la escuela número 19 General José de San Martín, mientras que la secundaria la completó en el Colegio Nacional, para luego graduarse y doctorarse como médico en la Universidad de La Plata, además de doctorarse por segunda vez en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro fundador de la Sociedad de Cirugía Plástica de La Plata, además de idénticas asociaciones profesionales a nivel provincial y nacional, instituciones que presidió o integró como miembro honorario. Como docente, dictó clases en la Universidad de La Plata, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica. Este destacado cirujano plástico fue también miembro titular del Comité de Ética de la Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica y recientemente fue galardonado con la designación de cirujano maestro de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. Con nosotros y con ustedes, Julio Cianflone. Doctor, un gusto tenerlo acá. El gusto es para mí. Pensaba, bueno, en el tiempo que hace que nos conocemos, ¿no? Y yo no soy de preguntar la edad. Me gusta mucho más hablar de la profesión. ¿Cuántos años con la medicina? 50 años. 50 años. 50 años que ejerzo la medicina con el título de médico, pero en realidad ya antes empecé a trabajar como radiólogo y uno trabajaba como practicante. O sea, 50 años que recibí el título universitario. Qué bárbaro esto de ser radiólogo antes, ¿no? De ser técnico, era técnico radiólogo, Era ¿no? técnico radiólogo. Porque cuando usted mira se recibió de médico y miraba una placa, la veía de otra manera, ¿no? Bueno, la experiencia, ¿no? la alegría a veces es que a gente ahora que son radiólogos pero de primera línea, le enseñamos a mirar una placa. Claro. Claro. Y yo no era médico radiólogo, era técnico radiólogo. Claro. Se aprendió a sacar la placa. Doctor, cuénteme un poco su familia paterna, cómo estaba compuesta, hermanos, cómo... En mi familia, mis padres eran inmigrantes italianos. Mi padre fue un excombatiente de la Primera Guerra Mundial. Nada más y nada menos. Nada menos. Vivió la Primera Guerra Mundial. Él empezó en el año 15, o sea, un año después que empezó el primer conflicto bélico, y se decía él que le había llevado toda la juventud. Y bueno, mis abuelos tienen una posición económica sólida en Italia y le llevaron a 5 hijos en términos de un año. 5 hijos de clases distintas que iban incorporando. Fue muy cruenta la Primera Guerra Mundial. Fue terrible. Mi padre hizo la campaña de Libia, incluso después de muchos años, le dieron una condecoración como caballero de la Orden de Vittorio Veneto, que con Vittorio Veneto había terminado la Primera Guerra Mundial. Y bueno, para él fue un poco un orgullo y un poco una experiencia de vida, porque dijo, mira, me llevaron la juventud y ahora me dan esta medallita. O sea, claro. Bueno, era poco padre, para tanto esfuerzo. Mi abuela no soportaba, por ejemplo, tener un hijo inmigrante, no quería que se venga. Mi padre se había casado teniendo 20 años, y cuando tenía 21 era padre de un chico. Mi madre no estaba dispuesta a darle un hijo a la guerra, entonces ya empezó con la idea de querer irse. Los hermanos de mi madre estaban en Estados Unidos y mi padre estaba preparando todo para irse a Estados Unidos con mis tíos. Pero bueno, después quedó mi madre embarazada de mi hermana, que fue la segunda, entonces mi padre ya no pudo irse a Estados Unidos porque estaban los conflictos de la segunda. Claro.
Entonces vino. se vino para el único lugar que podía venir, que era la Argentina. Y vino y trabajó de obrero en el campo, y bueno, y juntando lo que pudo. Mi madre vino 6 años después. ¿Su mamá qué hacía? Mi madre no, mi madre era ama ama de casa, trabajaba, mis abuelos estaban en buena condición económica, ellos no necesitaban mucho para vivir, pero acá tuvo que trabajar ayudando a mi padre. Mi padre empezó primero trabajando en el campo, con eso juntó monedas y... ¿Vinieron a La Plata directamente? Él vino a La Plata directamente y porque tenían opciones que les daban y no se podía elegir. Y había mucha gente, amigo de ellos, que vivía en la zona de Romero, Abasto, que siguen viviendo, que siguen estando. Y bueno, y tenían sus costumbres, el lechoncito que mataban. Claro, el cordón hortícola de la ciudad. Exactamente. Doctor, ¿y hermanos? Hermanos, yo tuve 4, éramos 4, conmigo 4. Mi primer hermano, que cuando vino acá tenía 10 años y no lo conocía al padre, porque hacía 6 años que no lo veía. Claro. Mi hermana, que tenía 4 años, y bueno, y después de 2 años nació otro hermano, y después de 2 años más nací yo. O sea que fui el menor y soy el único vivo. Doctor, cuando piensa en la infancia y los años transcurridos y bueno, toda una vida en la ciudad, ¿no? Usted es casi dueño de la ciudad, ¿no? Sí, mire, cuando pienso en eso, yo el otro día recibí una mención muy, muy especial, que me nominaron como cirujano maestro. Y la única alegría que yo pensaba que tenía era que había cumplido con mis padres. O sea, que era una cosa que era como que el sacrificio de ellos, de alguna manera, daba sus frutos. Era como una reivindicación a todo lo que hicieron. ¿Y cuál piensa que es su barrio? ¿O cuál siente que es su barrio? Mi barrio, porque a lo mejor desde el recuerdo uno dice... Mi barrio, bueno, mire, yo nací en La Loma, nací en 23, 42 y 43, ahí me crié y me fui de ahí. Cuando me casé, mi suegro, que tenía una posición económica distinta y estaba haciendo una casa muy, muy grande, quería que nos fuésemos a vivir ahí, pero nosotros seguimos viviendo con mis padres. De día estábamos con mis suegros y después dormíamos en mi casa hasta que terminaron la casa, que ya nos mudamos. Recién ahí me mudé de casa, yo ya era médico y claro, había hecho toda la carrera. Tengo recuerdos de todos, gente que venía de afuera que estudiaba y compañeros. así que... Conocidos mucho, Sí, claro. y bueno, y con mucho sacrificio. Yo trabajé toda la vida. ¿Ese lo piensa como su barrio, La Loma? ¿Cómo? ¿Lo piensa y lo siente como su barrio? Yo siento a la ciudad como que es parte de mi vida. Ah, mire. La ciudad, Qué La buena Plata, reflexión. La Plata le dio lugar a mis padres y nos formó. ¿Y escuela? Escuela, primero fui a la escuela primaria, la escuela 19, que justamente una de las cosas que más me emocionó fue que cuando yo ingresé a la escuela, en la escuela, la madrina de esa escuela fue Eva Perón. Ah, mire usted. Eva Perón, y ahí la conocí a Eva Perón. Qué bárbaro. Y se estaba preparando una canción para la... Era una escuela de la primera época de Faustino Sarmiento, o sea, de 1800 y pico, que era una escuela vieja, cuando yo ingresé. Ingresé a esa escuela vieja y cuando estaba en 4º grado nos distribuyeron en los clubes de todo el barrio para hacer la escuela. Y la escuela se inaugura en el año 48, pero en realidad prácticamente en el 50, que era el año del Libertador General San Martín, Claro. es cuando a la escuela le ponen la piedra fundamental y viene Eva Perón. Qué momento, ¿no? Que yo no la conocía, no sabía quién era, y me llevé una gran sorpresa, porque estaban preparando en
en el lugar del coro, una canción que el coro hacía Eva Perón, Eva Perón, Eva Perón. Y bueno, tuve mi primer traspié porque evidentemente no nací para muchas artes, ¿no? Al primero que sacaron por desafinado fue a mí. Al primero No que era sacaron bueno para el coro. por desafinado. Y después, yo estaba, cuando vino Eva Perón, no estaba en el coro como hubiese querido estar o como hubiese gustado estar, pero estaba en una obra que habíamos hecho en una casa que se llamaba Mercedita, porque la escuela se llamaba General José de San Martín, y ella vino y me preguntó si las pequitas que tenía en la cara eran mías. Digo, qué lindos ojos, estas pecas son tuyas. Y a mí fue una emoción, una vivencia, que la revivo después y me molesta cuando veo la inauguración de la ópera Evita en Londres. Yo estaba haciendo un curso en Londres y veo la ópera y no me gustó la forma en que la presentaba. Claro, porque era totalmente distinta a No la era realidad lo que yo de había Eva Perón. vivido y no era lo que la presentaban. Para mí era que yo la vi 2 veces, esa vez, y otra vez ya en la escuela secundaria, y bueno, y tenía un recuerdo de Una vivencia. una vivencia. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando volvemos hablamos de la escuela secundaria. ¿Le parece? Está bien, ¿Eh? está bien. Pero le quiero decir una cosa de la escuela primaria, que en la escuela primaria se implantó en el año que yo entré primero superior y primero inferior. Mire usted. Y como yo cumplo los años, el 16 de julio, siempre entré con la clase siguiente. Ah, mire. Y tomaron examen a ver quién estaba en condiciones de poder estar en pasar uno o en otro. en otro. Y bueno, y gracias a la enseñanza de mi hermana, que vino a los 10 años y me enseñó a leer y escribir, gracias a ella me pusieron directamente en primero superior. Me acuerdo perfecto que dije, para segundo grado, no, pero no tiene edad para segundo grado, pues yo sabía leer y escribir de alguien que había aprendido a leer y a escribir en castellano cuando tenía 10 años. Qué bárbaro. Vamos a la pausa. Ciudadanos Ilustres es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires, Escuela de Derecho Municipal Dr. Adolfo Korn Villafañez, UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Segundo bloque de Ciudadanos Ilustres con el doctor Julio Cianflone. Doctor, en el bloque anterior hablamos de la escuela primaria, ¿no? Y de los recuerdos, y de ese recuerdo de la visita de Eva Perón a la escuela, ¿no? Y hablemos un poco de la escuela secundaria, que también me hizo mención a que también volvió a ver a Eva Perón en la escuela secundaria. Sí, pero de otra forma. Eso fue un contacto directo. Directo, claro. Y bueno, casual y directo, y además me dio la sensación de que no estaba mintiendo porque no la estaban viendo, no la estaban filmando, y lo que estaba haciendo lo sentía. Claro. Entonces es una vivencia bueno. Claro. En la escuela secundaria tengo el mejor de los recuerdos de mi vida. Ajá.
porque fue la escuela secundaria el Colegio Nacional. Claro. Que bueno, Usted sabe que muchos invitados del programa han sido egresados del Colegio Nacional y siempre hablan del Colegio Nacional de una forma como la que está haciendo usted. sí, el Colegio Nacional nos formó, nos marcó, nos educó. No sé cómo serán las escuelas ahora, las escuelas secundarias, pero en ese momento yo creo que el colegio no. Hace poco, cuando hicimos 60 años de habernos recibido bachiller, me tocó hablar a mí porque antes hablaba siempre un médico prestigiosísimo, el doctor García Zarini, que fue compañero mío, y justamente otro compañero también de la misma escuela es cirujano maestro en cirugía general, que es el doctor Carlos Castilla. Claro. Y hay otros compañeros también que han recibido el mismo, como el doctor de Filito. Estuvo acá el doctor de Filito. Que hay, o sea, no hay mucha gente que llega a esos lugares, y creo que el Colegio Nacional nos sirvió. Hubo una persona, un ángel de la guarda, que se llamaba Juana Silvina Comila de Merlo, que era como mi abuela, y que me decía, vos los libros que necesites, vos primero, porque yo tengo. Tenía muchos hijos, muchos nietos, un nieto de ellos fue compañero mío. Lo que vos necesites yo los tengo. Y después me di cuenta, cuando estaba al final, que cuando no los tenía los compraba. Qué bárbaro. Y me proveía todos los libros que me hacían falta. O sea, siempre hay una mano caritativa que da. Y un Doctor, chico que aprende. ¿Cuándo aparece el médico? ¿Cuándo siente usted que iba a ser médico? Y yo creo que siempre pensé, de que tenía uso de razón, sin saber por qué, que iba a ser médico o arquitecto. Que iba a ser médico o arquitecto. No tenía la menor noción que era medicina ni que era arquitectura. Después, cuando yo tenía 16, 17 años, empecé a leer algunas cosas, entre ellos Cuerpos y Almas, que fue un libro que me marcó, de Maxene van der Merch, que me marcó verdaderamente lo que podía ser un médico. Yo pensé que el médico de familia era lo ideal, uno idealiza un poco las cosas, y pensé en ser médico de familia. Cuando estaba en tercer año, ya estaba haciendo radiología, porque en tercer año cursé la materia y di el curso en la Escuela de Salud Pública. Me di cuenta que eso no iba. Entonces pensé que iba a ser pediatría, y me quedé con la idea de pediatría hasta que pisé la puerta del hospital de niños, y cuando me di cuenta que pediatría tampoco iba a ser. ¿Qué pasó con su papá y con su mamá? Si es que los tenía en ese momento cuando... Sí, yo mis padres... ¿Lo vieron médico? Me vieron médico. Una de las alegrías más grandes que le puedo haber dado a mi padre es haberme recibido. Me acuerdo la cara de él. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Por esto del inmigrante que viene, que trabaja y que quiere que sus hijos... Bueno, el Colegio Nacional... nosotros estamos terminando la carrera de medicina, y entonces hicimos un viaje de egresado a Europa, con plata juntada por nosotros. Ah, mire usted. Por nosotros, con ayuda. En ese momento el presidente de la República era Ilia, y nos ayudó mucho, y otra gente nos ayudó mucho, las escuelas secundarias de otros países, y recorrimos casi toda Europa. Fue un viaje de mucho sacrificio, y que un jefe de guardia mío, Jorge Cáceres, vive actualmente, me llamó en estos días. Tengo el placer de decir que, bueno, los he atendido hasta ahora, o sea, he sido médico de quien me enseñó medicina. Fue el que insistió en que yo viajase. Decía que el mundo no se terminaba en 7:32, claro, que empezaba, y que había que viajar. Y nos enseñó cosas que verdaderamente que la escuela no la enseña la vida. Y era un hombre que era un deportista y luchaba mucho, y
Él había recorrido en esa época, se iba en camioneta de acá a Alaska, ¿no? Mire usted. Con amigos de él, compañeros de él. Cuénteme, perdone, la cara de su papá, esto que me decía, cuando usted le dijo soy médico o vino con el título, ¿cómo fue eso? Lloraba, como ahora yo. Y porque son momentos que por ahí emocionan. Sí, mire, y le quería decir, es la emoción de mi padre, que en ese viaje que nos íbamos a Europa, que estaban juntando monedas, nos daban una medalla de egresado. Y mi padre quería comprarme la medalla de oro. Y yo elegí la de plata porque era más barata. Claro. Y porque yo sabía que le costaba. Qué bárbaro. El valor era la medalla, no era el metal. Y el valor eran los afectos, ¿no? Qué buena, qué situación, ¿no? Porque sentir que uno cumple con los padres y con el esfuerzo que han hecho Sí. Mi madre los sábados y domingos cocinaba para toda la semana, porque después le ayudaba a mi papá en un negocio que tenía y vivíamos de eso, y éramos 4. ¿Dónde estaba el negocio? El negocio no tenían una frutería en 58, 16 y 17, muchos años. Mire, Primero trabajó en el campo, después trabajó como podía y después se puso una frutería en un lugar, y entonces mi madre le ayudaba. y el día que usted se recibe, ¿ellos estaban esperándolos como se acostumbra ahora? ¿O usted llegó a su casa? ¿Cómo fue ese momento? El día que me recibí y di la última materia era el día que le dije que mi padre lloraba. No lloraba, sino Estaba que, emocionado. sí, estaba lubricado los ojos, digamos, ¿no? Porque hasta el freno que había estado 4 años en la guerra y... Claro, porque aparte les costaba esa situación pero, de... pero le costaba bien. Y mi madre, bueno, todos querían estudiar conmigo porque decía que la vieja no daba de comer. Siempre daba de comer. Ella siempre tenía en mi casa. Claro. En mi casa siempre había lugar en la mesa, siempre había un plato para el que venía y siempre se lindo quedaban eso, a comer. O sea, terminaba siendo la casa de ellos. Claro. Y claro, los compañeros elegían ese lugar porque era un lugar donde los recibían como su No, propia y usted sabe que esa mujer que yo mencioné hoy me dijo un día, ella tenía un montón de cuadros, marcos, con infinidad de medallas olímpicas que le había regalado su esposo, que era Carmelo Merlo. Fue el primer olímpico de esgrima de acá del país. Y su nieto, que fue compañero mío del Colegio Nacional también, fue esgrimista también, Alberto Lanteri, que ha sido esgrimista de acá, en Buenos Aires, y ahora vive en el sur. Y ella me dijo un día, ella me decía Luisito, porque yo me llamaba igual que el marido y cumplía los años el mismo día que el marido, de una casualidad, ¿no? Y me llamaba por mi segundo nombre, y dijo, mira Luisito, hay una cosa que yo te quiero regalar, pero te la voy a dar porque si no, no te la van a dar. Pero no va a ser tuya hasta el día que te recibas. Y me dio un sobre con algo adentro, que yo lo guardé. Y un 22 de diciembre di la última materia, hace exactamente 51 años, di la última materia que fue cirugía, con la que me recibí. Fui a visitarla, que vivía a la vuelta de donde tenía el negocio mi padre. Y yo hablaba con ella como si fuese mi abuela, como si fuese una amiga. Y ella tenía como 100 años y tenía como 20 nietos. O sea, toda la vida armada. Bueno, y ella hablaba conmigo como si yo fuese un personaje. Bueno, y yo iba con el sobre en la mano, le había llevado unas flores de regalo que era Navidad. Y ella pensó que le llegaba una tarjeta de Navidad. Y entonces dice, ¿me trajiste una tarjeta de Navidad? Entonces dije, no, vine a decirle que esto es mío. Claro. Lloraba y se dio cuenta. Y dijo, ¿te gustó? Yo no sabía lo que era. ¿Sabes lo que era? La placa de fundación del Colegio Nacional.
En el año 1903, creo que Quintana era el presidente de la República. Claro. Ella era profesora ya. Ella era profesora. Y le dieron a cada profesor una plaqueta de fundación. Qué lindo recuerdo. Y eso lo tengo. Y lamentablemente ningún nieto mío hasta ahora ingresó al Nacional. Doctor, vamos terminando este primer programa. Nos quedamos charlando. Yo voy a cerrar el programa. ¿Le parece? Yo sí. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, el sábado, a las 18:30 horas, aquí en el recinto del Consejo Deliberante, para ser juntos ciudadanos ilustres. Nació en La Plata el 16 de julio de 1937 y es el menor de los 4 hijos que tuvieron el comerciante Francisco Antonio Cianflone y la ama de casa María Josefa Scalise, ambos de ascendencia italiana. Realizó la primaria en la escuela número 19 General José de San Martín, mientras que la secundaria la completó en el Colegio Nacional para luego graduarse y doctorarse como médico en la Universidad de La Plata, además de doctorarse por segunda vez en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro fundador de la Sociedad de Cirugía Plástica de La Plata, además de idénticas asociaciones profesionales a nivel provincial y nacional, instituciones que presidió o integró como miembro honorario. Como docente, dictó clases en la Universidad de La Plata, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica. Este destacado cirujano plástico fue también miembro titular del Comité de Ética de la Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica y recientemente fue galardonado con la designación de cirujano maestro de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica. Con nosotros y con ustedes, Julio Cianflone. Segundo programa de Ciudadanos Ilustres con Julio Cianflone, este médico reconocido de la ciudad, amigo. Hablábamos fuera de cámara del Colegio Nacional, de los recuerdos, ¿no? Un poco de... Después de la facultad. La facultad, ¿no? Y la elección de la especialidad también, ¿no? Y la facultad al principio, cuando uno va, cree que va y que sabe a lo que va y no sabe nada. Las primeras veces impresionaban las disecciones, los cadáveres que se diseñaban. Y ahí quiero mencionar a Pietro Díaz, que era un homenaje a la humildad, al conocimiento y a la sabiduría. Qué bárbaro. Lambre, el profesor de anatomía, era toda gente que formaba. Y entre toda esa gente que formaba, Gorostiague, Santiago Gorostiague, que me entregó el título, y cuando él me entregó el título, era el presidente de la universidad en ese momento, me conocía del sanatorio, y me entrega el título, entonces me da un beso, y mi madre pensó que me daba un beso porque era el mejor egresado. Y no, era porque me conocía, pero era un mundo de gente buena.
Entonces, cuando uno empieza a ver y a conocer, empieza a buscar la excelencia en medicina. Claro. Y una forma era, le hacen una oferta a Yuri de ir poner una clínica en Palma de Mallorca. Y teníamos que ir 2 o 3, entonces hicimos para ir 2 meses cada uno. Era José Yuri, su hermano Carlos Yuri, y yo, de los 3 que íbamos a ir. Y después, médico acá también en La Plata, Caselli. Ser cirujano plástico en aquel momento no era como hoy, ¿no? Era una especialidad. Era una especialidad que para aprenderla había que dejarle el alma, pero siempre hubo gente que enseñó. Claro. Que enseñó. ¿Era más reparadora en aquel momento? Eran las dos. ¿Ni menos estética? En realidad, la división, en la finalidad siempre es estética. Claro. Hasta la reparadora. Sí, claro. Hasta la reparadora. Y es todo reparadora y se une todo. Y el último fin siempre es estético. Claro. Sí, aparte de habilitante para el que está inhabilitado por algo, ¿no? Pero... no, un poco la pregunta iba dirigida a que no era habitual, como soy, que las personas se hagan cirugías tan teniendo como sujeto de la cosa la estética, ¿no? Claro, pero se hacía acá en Argentina se hacía, acá en La Plata se hacía. Barletta fue uno de los primeros, después siguió Daroda, otra chica, Anabel Boya, yo, y ahora somos como 50. Ese encuentro con Europa, desde lo profesional, el ¿cómo viaje fue? a Europa de lo profesional era la aventura de la juventud. Estamos limitados económicamente. Claro. Habíamos conseguido carné del círculo de periodistas como para entrar a los museos sin pagar. ¿Qué año era eso? 1965. Qué bárbaro. 1965, año que fuimos a Europa. Yo no me había recibido todavía. Ajá. No me había recibido todavía. Fuimos quedándonos un año prácticamente, que lo hicimos al volver. Visitamos distintos centros de Europa, fuimos por distintas agrupaciones colegiales y hospitales y vimos que el mundo era grande. Claro, tomaron real dimensión. Hoy el mundo es más chico por las comunicaciones, por todas las Y posibilidades era lo que tenemos. decía el doctor Jorge Cáceres, que el mundo no terminaba en 7:32. 7:32. Así que fue una buena experiencia. Fue una buena experiencia. Como experiencia de vida muy buena y con mucho agradecimiento. Y esa idea de ser cirujano plástico, ¿por qué aparece? No, porque empieza con una doctora que era compañera mía, estudiaba, un día hablando, dice, vos tendrías que hacer cirugía plástica. Ella fue cardiocirujana. Ah. Vos tendrías que hacer cirugía plástica. Y vos decís, no, pero a mí me parece que no, yo no me veía como cirujano. No había pensaba en otra cosa. Pero tampoco me gustaba ser radiólogo y tenía todo hecho, todo cocinado. Claro. Todo cocinado, servido en bandeja Sí, para hacer claro. las cosas. Pero no me gustaba el contacto humano. Me gustaba eso que hoy decían que uno encontró en esa doctora que atendió. Sí. Bueno, eso era lo que me gustaba. No me gustaba el ser y no ser, sino ser. Y doctor, el primer trabajo, el primer lugar donde trabajó. En el hospital policlínico, lo primero que hice fue una nariz a una chica que había venido a La Plata a estudiar, a operarse, porque ella sabía peluquería, pero tenía una nariz muy grande y quería operarse la nariz, y para poder quedarse en la ciudad y operarse, se empleó en una casa de mucama, y entonces un día se operó. Qué bárbaro. Y dijo que quería que yo la opere. Y yo no tenía noción. Y le dije, pero no. Digo, no, se va a arriesgar a que yo la opere. No, sí. Bueno, la cuestión es que la operé. Me guió, mis compañeros me guiaron, mis mayores, digamos, me guiaron. Qué buena me anécdota, ayudaron, una anécdota Me bárbara. ayudaron.
Cuando le saqué el yeso, Eso le iba a preguntar. la chica se puso a llorar. Atendíamos en un lugar en el Policlínico, en Guadalajara Finoquieto, que era un baño, que lo habíamos convertido en escritorio, ¿no? Que había un espejito ahí, que yo... Y la chica se sacó le sacamos el yeso, se miró la nariz y se puso a llorar. Y dijo, usted no sabe lo que hizo. Y yo verdaderamente no sabía lo que había hecho, porque no sabía por qué lloraba. Sí, porque era un desastre, porque no le gustaba. O porque había quedado bien. Y dijo, no me voy a volver nunca a mi pueblo. Me voy a quedar acá, porque acá... Y se quedó acá, se quedó trabajando como peluquera y se quedó trabajando en la ciudad. La vi durante muchos años. A esa chica le cambió la vida. Y a mí también, porque... fue un logro. Y aparte lo hizo sentir que ese era el camino, ¿no? Y la seguridad y después uno está en el Policlínico camino era una escuela, camina. ¿no? Uno está camina y sigue, sigue. El Policlínico era un lugar de... Y el Policlínico era un lugar, una escuela, ahí enseñaban todo. Yo me formé en el servicio de Crisman, que era Crisman el jefe de servicio, estaba Gorostiague, Barletta era el cirujano plástico, Deschamps, que era el yerno de Crisman, era también quien nos enseñaba. Era toda gente buena, gente que enseñaba, no tenía egoísmo en enseñar. Doctor, si usted tuviese que ubicar a los cirujanos plásticos argentinos en un lugar, en el orden mundial, en una escala mundial, ¿qué diría? No le voy a pedir el compromiso de... No, le voy a decir... la cirugía plástica nació en Europa, pero después acá en Argentina tuvo un desarrollo que ningún país sudamericano lo tuvo primero, con Marino, con Héctor Marino. Héctor Marino dejó la escuela, lo que ahora es la escuela La USAL, El Salvador, es la escuela que dejó él, y casi todos los que nos formamos en el país venimos desde ahí con esa gente. Y él formó a toda la gente de Brasil, formó a toda la gente de Uruguay, a toda la gente de Sudamérica. Yo diría que los cirujanos plásticos argentinos fueron muy, muy, muy buenos. Ojalá nosotros seamos una parte de lo que fueron ellos. Vamos a hacer una pausa, la última pausa. Cuando volvemos seguimos recorriendo su vida. ¿Le parece? Ciudadanos Ilustres es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Derecho Municipal, Dr. Adolfo Korn Villafañez. UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Último bloque de Ciudadanos Ilustres de este segundo programa con el doctor Cianflone. Doctor, me gustaría un poco charlar sobre las referencias. Que uno en la vida tiene referencias, referentes. ¿Cuáles fueron sus referentes? Mire, mis referentes, a veces uno no sabe, mis referentes fueron primero mis padres. Sí, claro. Que nos inculcaron el honor, el trabajo y la honestidad. Qué bárbaro.
Y en el sacrificio de ellos veíamos todo lo que ponían. Todo lo que ponían. ¿Y en la medicina? El famoso, mi hijo, el doctor. Claro. A veces se vive, a veces se cumple. Y en la medicina, desde el primero al último, todo lo que han dado. La gente que ha tenido la plata en cuestión de saber, desde la escuela de Pabellón Finoquieto, que era la escuela de Crisman, o la escuela de Mainetti, son las dos escuelas que han hecho, siguió el empuje de Buenos Aires y a la altura de Buenos Aires y en muy buenas condiciones, y hoy por hoy todos los servicios funcionan en forma muy bien. Claro. Muy bien. ¿Cuánto ha influido la tecnología, ¿no? en la cirugía plástica y en la cirugía en general? Porque usted se debe pensar cuando se recibió y cuando empezó a ejercer y la influencia que ha tenido. La tecnología ha favorecido muchas cosas, pero seguimos usando la primer pincita que usamos y la primer cosita que usamos con cariño y con afecto. Y recordando que fue la primera. Claro. Y se sigue usando. A veces no da la cosa, la tecnología facilita los métodos. Sí, diagnóstico por imágenes. El diagnóstico claro. evidentemente es otro, las posibilidades son otras, pero creo que siempre en cada cosa hay algo que cada uno deja, que es una semilla. Doctor, cuénteme, después de 50 años, cuando entra un paciente, usted va a atender un paciente, ¿cómo? Porque yo lo siento como una admiración hacia usted, ¿no? Después de 50 años, seguir poniéndole tanta dedicación al paciente, ¿no? Es la vida de uno, es la vida de uno. O sea, uno ve en cada paciente la misma alegría, las mismas ganas, y el mismo miedo a veces, porque miedo. El caso a uno por ahí lo desborda, uno no es Dios para resolver todo, y a veces uno está limitado, incluso a veces el paciente quiere cosas que uno no le puede dar, que uno sabe que no se las va a dar, que las expectativas que tiene no son las correctas, que entonces hay que bajar los decibeles y bueno, que hay que buscar la forma de bajarlo y que entienda hasta dónde uno puede ayudarlo. ¿Cómo vive el miedo un médico, cirujano? Y como se vive cualquier acto en la vida, le toca vivir y... ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque los que no somos médicos idealizamos a los médicos y por ahí hasta le pedimos más de lo que pueden dar. De lo que pueden dar, ¿no? Y por ahí el paciente o los familiares de los pacientes siempre esperan que casi una situación de infalibilidad que es imposible, ¿no? Sin tener en cuenta los sentimientos del médico, los problemas del médico. Claro, las propias necesidades del médico, ¿no? Que el médico vive y tiene su familia. Sí, que tiene problemas. O que tiene un chico enfermo, por ejemplo, tiene un chico enfermo y está resolviendo el de otro y el de él se lo tiene que resolver otro. Claro. Qué bárbaro eso, ¿eh? Dígame una escuela de cirugía, un lugar donde usted le recomendaría a alguien que se forme. Yo creo que La Plata tiene centros muy, muy buenos. Hoy están un poco mezclados, pero la universidad sigue siendo la universidad y un centro formador. Y mi experiencia fue que en ningún lugar de los que estuve recibí egoísmo, al contrario, recibí ayuda, enseñanza, y donde uno ponía el lomo, gente como Mancino, que uno lo recuerda ahora, que ha formado cantidades industriales de médicos clínicos, que iban los domingos a la mañana al hospital a dar medicina del normal, con un grupo de gente que iba, Mainetti, que tenía 80, 90 años y opinaba con la sapiencia de una persona de 50 que sabe opinar.
Kerisman mismo, o sea, Marino, por ejemplo, de cirugía plástica, Jack Davis, que fue mi maestro, Barletta. ¿Usted se da cuenta que así como usted habla de un montón de profesionales, hay otros profesionales que hablan de usted así, ¿no? ¿Convive con eso? Con ese reconocimiento. Mire, el reconocimiento, el mejor reconocimiento que uno puede tener es saber que uno está haciendo lo que cree que está bien que haga, lo que a uno le enseñaron a hacer. Y volvemos al principio de la cosa, lo que decía al principio. Yo lo único que pensaba, con la nominación que me dieron, que estaba honrando a mis padres. Doctor, vamos terminando. Y a todos los padres de todos los hijos. Claro. Vamos terminando el programa. Cuénteme cómo está compuesta su familia. Mi familia, bueno, mi esposa, tengo 3 hijas mujeres. Si no, no lo van a dejar entrar. No, tengo 3 hijas mujeres, muy lindas las 3, muy buenas, con su familia, una está sola. ¿Alguna eligió la medicina? No, eligieron cosas parecidas, por ejemplo, tengo una hija que es docente, y docente de alma, y le gusta la docencia, otra hija que es arquitecta, o sea, mire, la arquitectura, porque la medicina y la arquitectura por ahí se juntan, ¿no? Mire usted. Y mi otra hija hizo diseño de interiores y ahora está trabajando conmigo. Y bueno, y las joyitas son los nietos. ¿Cuántos nietos? Todos varones, 4 varones. Mire usted. 4 varones, de 15 años, 2 de 11 y 1 de 7. Doctor, siempre a los invitados les pregunto cómo se llevan con Dios y cómo se llevan con la política. Contésteme en el orden que quiera. Con la política no les pide una cuestión partidaria en general. La política a mí no es una cosa que me preocupa demasiado, me preocupa los decentes. Sea el color que tengan, pero que sean decentes. Claro, tal cual. Y con Dios me llevo bien porque Dios me tocó con la varita. Nací con 2 manos, con 2 piernas, con un cuerpo entero. Me dio la posibilidad de estudiar, me dio la posibilidad de que me enseñen a comer, que me enseñen a hablar, que me enseñen a operar. Entonces, con Dios me llevo. Estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido a la vida, y estoy agradecido a todos los que me enseñaron, y por eso me gusta enseñar. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en el programa. Esta es el gusto es para mí. La forma que tenemos los platenses de decirle que estamos orgullosos de usted. Así que gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes por el trabajo que hacen, en nombre de todos. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el sábado, aquí a las 18:30 horas, para hacer juntos Ciudadanos Ilustres.